Buenas tardes. Quisiera saber si se escucha bien y bueno, siendo la 1:05 voy a intentar comenzar y la otra recomendación que quisiera decir es, como veo que la mayoría tiene audio, si quieren preguntar algo durante la clase, no hay ningún problema. Si me quieren interrumpir, levanten la mano usando una de las opciones y, y pregunten con libertad. De todas maneras va a ser una charla breve porque el tema es largo y el tiempo es corto. Entonces, bueno, podemos comenzar. Si alguien tiene una duda antes de comenzar, puede decirlo ahora. Ok. Se ve la pantalla ahora, ¿no? Ok, se puede observar acá, hay una tabla de contenidos. Me voy a concentrar primero en, pues, una breve introducción de el problema, que es un problema de plasma, en el caso particular de reacciones de fusión de laboratorio, y se usa un tipo de reactor de dispositivo muy específico llamado tokamak. Y para poder explicar el comportamiento del plasma cerca de las paredes de este dispositivo, se usa un modelo que se llama el modelo de 2 puntos, the two-point model. Entonces voy a explicar ese modelo y en función del modelo voy a luego presentar un PPT donde voy a explicar un modelo numérico que se diseña en base a este modelo para poder observar cómo se comporta el plasma en esa región. Entonces, voy a comenzar con una ilustración. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿Nadie? ¿Alguna idea, chicos? Hay una leyenda en las figuras. Ese debe ser un tokamak. Exacto. Entonces, ¿qué es un tokamak? Es uno de los dos dispositivos de fusión bueno, de los tres dispositivos más comunes, ¿no? Existen dos dispositivos de fusión, que se clasifica bueno, dos. Uno es los dispositivos de fusión magnética por confinamiento magnético y otro es los dispositivos de confinamiento inercial. Los dispositivos de confinamiento inercial usan presión sobre, sobre unas, en este caso, ¿cómo se podría decir? Sobre una región muy pequeña donde conviven dos partículas de un número atómico muy pequeño también. Y se aumenta la presión en esa región mediante láseres en una distribución esférica para hacer que los dos puedan reaccionar. Y luego están los dispositivos de confinamiento magnético, que es donde se hace rotar un plasma por el efecto de un campo magnético en dispositivos como este, como el tokamak, para poder generar fusión. No es el único, existe otro que se llama Stellarator, pero tiene otros sistemas, en ciertas regiones usa otro tipo de física. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta en la ilustración, donde mostramos dos cortes transversales, los dispositivos de fusión generan un plasma por rotación, ya les expliqué por efecto del campo magnético, y este plasma tiene una forma de un toro, ¿no? O un toroide. Más o menos en la figura del lado derecho se hace un corte transversal o poloidal a este toroide y se puede observar cómo es el plasma. Hay una región central que es el core, el núcleo, y hay una región exterior de un color medio amarillento en este caso, que se le llama sol. Ese sol es la abreviación de la palabra Scray of Layer, que es como capa de raspado o algo así. ¿Por qué se le dice capa de raspado? Bueno, como ustedes pueden observar en la parte del core plasma, en el núcleo, ese plasma tiene una dirección de transporte radial. Entonces ahí, pues, si nosotros pudiéramos identificar un centro, el plasma se mueve de manera casi uniforme siguiendo el radio.
hacia las demás regiones, ¿no? Pero una vez que el plasma cruza esa región, y ustedes pueden ver como un perfil, como una E minúscula, en este caso de color rojo, al cruzar esa región, el plasma ya no se transporta de manera radial, sino se transporta de manera longitudinal alrededor de esa línea roja. Esa línea roja se llama separatrix. Hay una flechita y no sé si se puede ver bien por acá. Entonces hay una transición, hay un cambio del tipo de transporte. En el núcleo hay un transporte radial y en la parte de que el Cryos Layer o Sol hay un tipo de transporte longitudinal, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque el core plasma usa un sistema de ecuaciones que gobiernan su física, que son las ecuaciones de magneto-hidrodinámica, pero las de la parte del Sol usa otras ecuaciones, ¿no? Usa una modificación de las ecuaciones de Braginsky, que son ecuaciones cinéticas, que promediándolas mediante momentos se puede derivar en ecuaciones hidrodinámicas también. Pero en este caso nosotros vamos a plantear un modelo mucho más simple, ¿no? Es bueno entender este tipo de configuración en forma de E, porque se identifican varias partes, ya les mencioné la del núcleo, les mencioné las del Sol, ya les dije cómo se llama esta línea media roja, que se llama separatrix. ¿Por qué se le dice separatrix? Porque divide el plasma en dos regiones, la del núcleo y la del Sol, pero también porque el tipo de transporte cambia de naturaleza, ¿no? Y hay un punto acá que es el punto X. Ese perfil de la separatrix es una línea de campo. Evidentemente tiene que estar cerrada siempre, por eso que hay un punto acá. Y estas dos líneas que impactan sobre la pared, que es esta parte celeste, continúan, ¿no? Continúan porque por aquí debajo hay una bobina. ¿Y por qué se utiliza esta configuración? Porque se lleva el plasma del núcleo al Sol y luego del Sol hacia las paredes. Y se busca que en las paredes se pueda disipar la mayor cantidad de calor hasta un punto en el que la pared resista, ¿no? Porque si no se puede destruir la pared del reactor. Sin embargo, esta no es la única configuración. Existe otra que es más antigua, que es la configuración circular, ¿no? Donde no existen estos sistemas de disipación, que tienen un nombre, se le dice sistema divertor. Y bueno, es bastante breve, ¿no? Si alguien tiene una duda, puede preguntar ahora. ¿Alguna pregunta? Bueno. Una consulta. Cuando dice que el movimiento se vuelve longitudinal, ¿se refiere en qué dirección angular, digamos, aquí? ¿O en dirección de la separatrix? En dirección de la separatrix hacia los divertor targets o divertor targets. Ah, ok. Okay. Bueno, acá se puede sacar inclusive más información. Hay otra cosa muy importante acá. No sé si usted, o sea, es claro que aquí hay un punto medio, ¿no? Entre la región más alta y la región más baja de esta separatrix. En esta región media, alta, tiene un nombre en particular, que en este caso no está en la descripción de la figura, pero tiene un nombre que se dice outer midplane, es como plano medio alto, ¿no? ¿Y por qué es importante que ese punto, el outer midplane? Quizás lo escribo acá. Es importante el outer midplane porque, como les estaba diciendo, el plasma sale del núcleo y baja hacia el Sol, pero que evidentemente, ¿de qué manera lo hace? ¿No? Lo hace mediante un flujo de calor. Entonces, la mayor parte o el mayor porcentaje del flujo de calor sale en un punto medio en el outer midplane. Entonces, ese punto en el outer midplane es muy importante porque nosotros podríamos decir, y eso es lo que va a venir luego, podemos plantear un modelo donde decimos, bueno, solamente que identificamos las regiones geométricas más importantes dentro del tokamak. Identificamos primero el punto
donde sale el mayor porcentaje del flujo de calor del núcleo hacia el Sol, y luego que identificamos el punto donde llega todo el flujo de calor sobre la pared del tokamak, ¿no? En este caso sería que el divertor target. Entonces solamente tienes dos puntos importantes. Uno que es que se ubica en el loading plane, y el otro en el target, en el objetivo. Y esa es la idea principal para el modelo de dos puntos. Solo requiere de dos puntos para modelar toda la física de esa región. ¿Okay? Bueno, acá solamente es para ilustrar, ¿no?, cuáles son las reacciones de fusión, en ese caso de fusión termonuclear, las que pasan en el Sol. Luego, si alguien quiere, me puede solicitar esta presentación PDF, o la presentación que voy a mostrar luego, y se la puedo enviar o compartir. O no sé si los organizadores me la van a pedir luego. Estas son las reacciones de fusión que pasan en el Sol, la protón-protón en este caso, y esta es la que se buscaría obtener en laboratorio, ¿no?, la de deuterio-tritium. Alguien, seguramente si están en esta clase, podrían decirme cuál es la diferencia entre fisión y fusión. Cualquier idea. Si quieren. Según tengo entendido, fisión es cuando el núcleo atómico se subdivide, y fusión es cuando dos núcleos o un núcleo y algún otro elemento se mezclan, forman un nuevo núcleo. Claro. Muy bien, exacto. Entonces también en función a lo que mencionaste de la subdivisión de núcleos, en el caso de la fisión, estaríamos hablando de núcleos grandes, ¿no? En ese caso, inestables, porque tienen que tender a formar átomos más estables cuando se subdividen. Y eso se logra de muchas formas para generar energía, o inclusive para generar bombas en este caso, ¿no? Eso ya seguramente lo han visto en su curso de física nuclear, o lo van a ver. Pero ¿alguien puede decirme qué es más fácil, subdividir un núcleo grande inestable o unir dos núcleos pequeños? Porque la fusión no es unir dos núcleos nada más, es unir dos núcleos muy pequeños para alcanzar uno de nivel de estabilidad más bajo, ¿no? O sea, que su estado basal del átomo final sea más estable, pero con un nivel de energía menor al de la suma de los dos primeros. Y que esa energía que se libera sea la que se aproveche. ¿Qué es más fácil, subdividir un átomo pesado radioactivo o unir dos átomos muy estables pequeños? Bueno, parece más práctico subdividir un átomo pesado, porque los otros son muy, muy pequeños y tendrían que colisionar y darle energías. Sí, es cierto. Y bueno, aquí están dos formas, bueno, una reacción que nos muestra eso, ¿no? Dos átomos de hidrógeno, yo sé que no son exactamente lo mismo, son isótopos, pero luego se forma un átomo de helio y se da una liberación de energía enorme. Entonces sí, es muy difícil generar fusión por eso, ¿no? O sea, al menos en la Tierra. Porque lo que tienes que hacer es que de alguna manera tienes que hacer que esos dos átomos estables y pequeñitos reaccionen entre ellos. Entonces tienes los dos dispositivos que ya mencioné antes, ¿no? Los de manera magnética y los de manera inercial. Entonces, esa es una de las razones, solamente con ver estas dos reacciones, por las que aún no hay fusión por ahora, ¿no? Comercial al menos. Bueno, tenemos eso. Lo de la separatrix, al menos la naturaleza ya la expliqué. Ya les mencioné lo del Lorentz plane. Esas son las ecuaciones que dominan la región del Kelly-Scrayos layer, las ecuaciones de Grach-Chafranos. ¿Qué significa una ecuación de Grach-Chafranos? Una ecuación de Grach-Chafranos es una ecuación de un sistema de ecuaciones de Maxwell
con correcciones de Boltzmann que consideran colisiones, donde hay campos magnéticos y eléctricos, ¿no? Porque las partículas en este caso están cargadas. Bueno, sobre el punto X, no sé si fui muy claro, pero al menos ahorita no tiene mucha implicancia, pero el punto X es la parte eh, donde el campo es nulo, sin embargo, donde se mantiene la continuidad de la línea de campo cerrada, ¿no? Aquí. Más que eso, no hay otra que importancia que debamos resaltar por ahora. Muy bueno, este es un código que usa las ecuaciones de Grach-Chafranov. No vamos a hacer ese, porque no tengo permiso para usarlo fuera del servidor del centro de investigación. Pero nosotros nos vamos a concentrar en en el modelo de 2 puntos. Ya les hablé que los 2 puntos más importantes en este caso en el tokamak, en una configuración de divertor, son el outer midplane, que es donde sale la mayor cantidad de flujo de calor desde el núcleo hacia el Sol, y el otro punto es el target, ¿no? Donde todo el flujo de calor del Sol impacta sobre la pared del reactor. Entonces el modelo de 2 puntos lo que hace es nos brinda un sistema de ecuaciones que se basa, por ejemplo, esto vamos a comenzar aquí. Como hay un flujo de calor en el núcleo, también hay un flujo de calor, en este caso en el Sol. En el Sol se asume en primera instancia de que el flujo de calor tiene una forma conductiva, una naturaleza conductiva. Pueden haber varias, puede ser conductiva, puede ser convectiva o advectiva, ¿no? Entonces las formas para expresar el flujo de calor, que en este caso es este de acá, el heat flux, es diferente. El flujo de calor, si tiene una forma conductiva, va a ser proporcional al gradiente negativo de la temperatura y proporcional a un factor que sería el de conductividad en este caso. Pero en el caso del Sol, lo que se prueba es que se demuestre, si alguien quiere luego ver la prueba, me puede hacer saber y yo le puedo enviar mis apuntes, o un libro o un paper, o lo que guste. Se demuestra que este factor es proporcional a la potencia 5 medios de la temperatura y a una constante, ¿no? En este caso, a esa constante se le dice conductividad específica y puede ser para que electrones como para iones, porque hay 2 formas de transportar el calor. Luego vamos a ver que cuando las predicciones de esta asunción no coinciden con los datos experimentales, existe un factor de corrección, ¿no? Que es en el que el Sol probablemente tiene un flujo de calor que es menos conductivo de lo que se está asumiendo y termina siendo más convectivo. ¿Cuáles son las diferencias entre conductivo y convectivo? Que cuando hay un flujo de calor conductivo se transporta energía y momentum, no hay un transporte considerable de masa. En cambio, si el transporte es convectivo, hay más una variación de densidad de partículas que en esa región, ¿no? Entonces, que es importante ser conscientes de eso. Este caso 0E vale 2000, son constantes nada más. Esta es la velocidad del sonido en esa región. Como ustedes se dan cuenta, depende tanto de la constante de Boltzmann. Aunque aquí no se trabaja tanto con Kelvin, se trabaja más con electronvol, entonces tendríamos que reemplazar este KB por la carga del electrón. Y están las temperaturas de los iones y electrones. En este caso, este T significa target. Como ya les había contado, en el modelo de 2 puntos solo importan 2 puntos, pero las magnitudes a considerar en cada uno de estos 2 puntos son la densidad y la temperatura principalmente, porque son los fundamentales y son quienes nos brindan toda la información. Existe un criterio de Bohm. ¿Qué implica el criterio de Bohm? El criterio de Bohm es un principio de continuidad, una especie de eso, ¿no? Donde nos dice que la componente de la velocidad, que en este caso de las partículas en nuestro plasma, en esa región,
la parte paralela, y por eso hablaba de continuidad, me gustaría tener una ilustración un poco más clara para esto, pero lamentablemente no. Pero si alguien quiere, se la puede enviar. De todas maneras, el viernes me han dado la opción de si alguien gusta hacer deducciones de los modelos. Pero bueno, la parte paralela sobre el target, considerando que el target que sea una región plana enorme y considerando que la velocidad es un vector que tiene una incidencia oblicua sobre este plano, la componente paralela tiene que ser igual a la velocidad del sonido, ¿no? Para establecer la continuidad de esta magnitud. Bueno, también se llama como este Axstring es el Audio Midplane y es el Zero Plasma Velocity, ¿no? Por eso se considera esto. Es una forma de expresar el flujo de calor en el target, que es la velocidad del sonido, la temperatura en el target, todo en el target. Este KB está mal, o sea, debería ser electrón o la carga de electrón, y esa temperatura debe estar en electronvoltios. La densidad debe estar en un factor de 10 a la 19 por metros a la menos 3. Y este gamma es una constante, ¿no? Es la constante o el coeficiente de transmisión de calor. Por lo general, y en casi todas las máquinas que existen ahora, esta constante total vale 7. 7 medios, perdón. Y es un factor fijo, prácticamente. Al hacer la deducción completa, se tiene que dividir electrones con iones. Y de ahí sale un gamma efectivo igual a 7 medios. Bueno, eso es una asunción de presión. Tiene que ser igual tanto la presión en el lado del midplane. En este caso se llama Axstring, que es como que en la parte superior del flujo. Y la presión en el target, ¿no? Partículas simples de Z efectivo igual a 1. Ese es un factor bastante importante también, en donde la densidad de los electrones y de los iones tiene que ser igual. Tiene que ser igual luego a una densidad, entre comillas, estándar. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque tiene que existir un factor que es importante en los plasmas de laboratorio que se llama de cuasi neutralidad. Porque el factor de cuasi neutralidad te ayuda a hacer varias deducciones más simples y porque experimentalmente la cuasi neutralidad realmente aparece. O sea, cuando uno hace el estudio de el plasma, hay una magnitud muy importante que caracteriza a los tipos de plasma, ¿no? Que las diferencias de laboratorio, interestelar, no sé, de auroras boreales y cosas así. Y es la distancia de Debye. La distancia de Debye es una distancia de tipo longitud de apantallamiento del plasma, cuando el plasma que interactúa con una pared. Es por eso que esta consideración de cuasi neutralidad que es importante, ¿no? De ahí está que el equilibrio térmico, en este caso, más sobre todo para equiparar el factor de los electrones con los iones. Y aquí una expresión para la presión, ¿no? Como se dan cuenta, sigue de manera bastante afín a la ecuación de los gases, porque dentro de todo el plasma también se comporta como un gas y muchas partes lo modelan de esa manera. Además, se debería deducir la presión en el plasma en función de la energía del plasma. Existe una consideración dentro del modelo que es independiente del régimen en el que se encuentra el plasma, donde la presión en el outlet midplane o upstream es igual a la presión en el target. Pero siempre va a haber una caída de la mitad, ¿no? O sea, entonces aquí, como ya le mencioné, las dos magnitudes más importantes son la densidad y la temperatura. El producto de las dos magnitudes para el upstream va a ser igual a 2 veces el producto para el target. Eso ya se los mencioné.
Si tienen dudas sobre qué significa este S paralelo, ese S paralelo es... A ver, vamos a volver acá. Es esta distancia. O sea, es la variable que identifica la longitud del Sol, ¿no? Paralelo a la separatrix. Ese es el S paralelo. Y ese paralelo, entonces, si nosotros asumimos que la distancia entre el out at midplane o upstream y el target es L, por ejemplo acá, entonces la temperatura en el target, o en este caso en el upstream, dependiendo de dónde pongas la referencia, y justo se indica que en esta parte, vas a poder relacionar las dos magnitudes, ¿no? En este caso, esta es una relación de conservación, donde se demuestra que la temperatura en el upstream, en la potencia 7 medios, es igual a la temperatura del target, también a 7 medios, más un factor que depende de qué, del flujo de calor. El flujo de calor que en este caso tiene que conservarse es igual en el upstream como en el target, o en general donde pongas la variable, por la distancia entre el upstream y el target sobre esa constante de conductividad que vale 2000, ¿no? A ver. Esta es la forma del flujo de calor en función de los parámetros del target. Creo que no es tan difícil de identificar, ¿no? Porque más o menos se dan cuenta que la densidad, en este caso el KBT, ya nos da un factor de energía, ¿no? Porque el KB por el T es igual a la carga del electrón por el T, donde el T está en electronvoltios. La densidad y la velocidad, y tenemos el flujo de calor. Y el flujo de calor comparte las dimensiones con la intensidad, que es potencia sobre área. Entonces, así podemos entender qué es lo que significa que el flujo de calor en función de los parámetros del target. Eso es lo que les dije arriba, ¿no? Sobre el coeficiente de transmisión de calor. Se subdivide para electrones e iones, pero que en efectivo terminan siendo 7 medios. Y al final, en resumen demasiado breve, se obtiene un sistema de ecuaciones simples que dependen de solamente dos puntos, ¿no? El upstream y el target, donde el primero, ¿qué es lo que representa? Representa la conservación de presión. El segundo, ¿qué representa? Representa la conservación de energía. Y el tercero, ¿qué representa? Simplemente la expresión del flujo de calor. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Evidentemente estoy seguro que sí, pero son libres de preguntarle lo que gusten. Una consulta, no me quedó claro. ¿Los dos puntos a los que estoy evaluando aquí, a qué corresponden? ¿A qué parte del tokamak? A ver, permíteme, voy a regresar acá. A ver, relacionan el punto medio de esta región. No sé si se puede ver el puntero. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya, mira. Representan este punto medio. Ahorita voy a explicar por qué de nuevo. Y representan este punto inferior. ¿Por qué este punto medio? Porque en ese punto medio sale, bueno, es expulsado la mayor cantidad de flujo de calor desde el núcleo hacia el Sol. El Sol que es el Screening Layer, pues, ¿no? Entonces, como ya se ha visto que en experimentos que por ahí sale el mayor porcentaje, casi 90% de todo el flujo de calor, pues dicen, bueno, ese punto evidentemente es importante. Y en un modelo teórico podrías considerar de que todo el flujo de calor sale por ahí. Entonces, por eso estamos considerando ese punto. Ese punto sería nuestro upstream o nuestro out at midplane. Y este punto inferior, ¿por qué es importante? En este caso, ese punto es el target. Porque ese punto es sobre el cual todo el flujo de calor que salió del núcleo y que recorrió este Sol va
que impacta sobre la pared del tokamak. Por eso que es importante. ¿Y por qué los dos se caracterizan con densidad y con temperatura? Porque conocer cuál es la temperatura máxima que se alcanza en el punto donde llega todo el calor de la fusión sobre la pared del tokamak es importante, pero sobre todo también es importante conocer la densidad. Entonces, porque si la densidad es muy baja y la temperatura que es muy alta, no va a haber un daño muy grande sobre la pared. Entonces, por eso es importante esos dos puntos. ¿Quedó claro? Sí, sí, ahora sí. Aunque ¿alguien más tiene alguna duda? Yo estoy seguro que sí, porque como les digo, es una explicación bastante breve, pero si tienen algo que decir, eso es el momento. ¿Nada? Ok. Bueno, el primer modelo que les he mostrado es el modelo simple. Como ustedes se han dado cuenta, yo que casi todo lo que he explicado, nunca he mencionado factores de disipación, que evidentemente hay. Les he dicho también que sobre el upstream o outlet midplane sale la mayor cantidad de flujo de calor del núcleo hacia el sol, pero no todo. Entonces existe un factor de disipación también, porque entre el upstream y el target va a haber por diferentes puntos suministro de calor también. Entonces eso también va a inyectar un factor de error sobre nuestro modelo y sobre los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso se propone el modelo corregido de dos puntos, que es la corrected two-point model, ¿no? Y se introducen tres factores de corrección o tres factores de disipación. Hay un factor de disipación que es el FMON, que significa factor de disipación del momentum. Y ustedes dirán, ¿pero dónde entra el momentum? Pues bueno, el momentum evidentemente habla sobre colisiones, ¿no? Y si nos habla sobre colisiones, evidentemente está relacionado con presión. Entonces, ese F de momentum se introduce en la primera ecuación del sistema planteado en el modelo simple. En este caso, en este, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Ok. Luego está el F cont, que es el factor de disipación de conducción. Y eso yo también se los más o menos estuve diciendo, ¿no? En el Sol estamos asumiendo de que existe un comportamiento puramente conductivo, porque nunca se ha planteado otra cosa en la explicación que les estuve dando, ¿no? Pero realmente eso no pasa siempre, realmente es una mezcla de conductividad, de solamente colisiones y oscilaciones de las partículas sobre su propio lugar, pero también hay transporte de densidad. Y si hay transporte de partículas, eso quiere decir de que también hay convección. Entonces, como si introduzco convección que en el modelo lo voy a arruinar y ya no va a ser tan sencillo, ¿qué es lo que hago? Pues que introduzco un factor de corrección. Y ya está. En este caso es el F cont. Y luego está el F power, ¿no? Que es el factor de disipación de la potencia. Y ustedes dirán, pero ¿en qué momento has hablado de potencia? Bueno, sí he hablado de cosa potencia cuando les dije que el flujo de calor tiene las mismas dimensiones que la intensidad, y la intensidad es potencia sobre área. Entonces, ahí se introduce que el F power, ¿no? Justo aquí se plantea eso. 1 menos F power, que es el factor de disipación de la potencia, es igual al cociente del flujo de calor del target sobre el upstream. Y claro está, van a haber regímenes, ¿no? O sea, no es que este jefe power puede ser 0 y 1, ¿no? Va a haber un régimen en el cual es coherente con el modelo y que los datos. Luego aquí está el Fcon, que es más o menos lo que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Cuán conductivo es, en este caso, el flujo de calor en el Scalios layer? ¿Qué pasó? Ah, ya está acá. Listo, entonces aquí se introduce el Fmon, que ya les había dicho que está relacionado con colisiones y con la presión.
Aquí GLF-con de la conductividad, y también tenía que meterse en esta parte porque solamente aquí se habló de la naturaleza del flujo de calor. Y aquí GLF-power, ¿no? Porque aquí directamente se está hablando del flujo de calor. Y así hemos extendido nuestro modelo y también hemos introducido 3 variables nuevas que tienen que ser bien justificadas cuando se meten dentro de un modelo, ¿no? No se puede meter cualquiera, porque si no sería una variable arbitraria y el error puede crecer de todas formas. Y bueno, eso es la parte introductoria. Este es otro código que no vamos a hacer. Si tienes interés, me puede decir y yo les puedo pasar las referencias y los resultados, pero no les puedo dar el código. Acá nos vamos a dar una idea. Eso no vamos a hacer también. Nosotros vamos a hacer algo más lineal que solamente modela que el Scale Layer como una barrita. Este es un modelo ya 2D. Es una grilla. Aquí se tiene que tomar diferentes tamaños de celda para el modelo numérico. A ver, acá les voy a dar una breve explicación. Eso se llama H2D Irene, ¿no? El H2D es un sistema numérico para transporte, en ese caso en el Chaos Layer. Todos se enfocan en el Chaos Layer. Y Irene hace el modelamiento de las partículas neutras, porque aquí hay inyección de partículas neutras, entonces se tiene que introducir de alguna forma. Eso sigue todo un sistema Monte Carlo, que tampoco vamos a hacer, porque es interesante. El estudié, como se dan cuenta, inclusive acá también la temperatura juega un rol importante, pero acá sí se diferencian. Son los factores. El número de Mach. El número de Mach es la relación entre la velocidad de las partículas en el plasma sobre la velocidad del sonido que tienes en ese plasma. Acá están los coeficientes de conductividad de calor, la potencia. ¿Qué significa P sol? Es la potencia que cruza la separatrix. Quiere decir que es la potencia que cruza desde el núcleo hacia el Chaos Layer. 2.2 megabats. Estos de acá son coeficientes de difusión. ¿Qué significa este NOMP? Es densidad en el outer midplane, o sea, densidad en el upstream. Irene, ya les dije que es una plataforma, es un código para partículas neutrales, ¿no? Basada como les dije, en Monte Carlo. Esto es flujo de partículas, densidad en el upstream y hay un comportamiento, ¿no? Pero bueno, ya, eso no vamos a hacer, pero luego si quieren se los envío. Entonces ahora voy a cambiar de presentación porque les voy a presentar la teoría desde el modelo numérico. ¿Tienen preguntas por ahora? Son libres de hacerlas. ¿No hay preguntas?
¿Qué pasó? Se colgó la pantalla por alguna razón. ¿Se escucha bien ahora? Sí se escucha. Ok. Por alguna razón no me está dejando mostrar la presentación. A ver, un segundo. Ninguna pregunta hasta ahora, de verdad. ¿Hay radiación también apreciable? Sí, cerca de los reactores, sí. Y también recuerda que en ese caso, bueno, no lo he dicho, creo, pero los dos átomos que se quieren por lo general hacer reaccionar son deuterio y tritio, y el tritio es radioactivo. Y si el tritio impacta sobre las paredes del reactor, las paredes quedan activadas. Entonces sí, hay bastante radiación y no se puede acceder. No es que evidentemente una planta de fisión, pero es importante, es importante. Ah, ya. Pero me refería a si, así como hay conducción y convección en la transmisión de calor, también hay radiación. Hay Sí, pérdidas por radiación. ¿Sí? sí hay radiación. Y hay unos sistemas que son los sistemas bolométricos que miden el tipo de radiación que se da. Hasta ahora creo que no excede, o sea, por lo general el 5% quizás. Cuando hay un evento quizás muy complicado de controlar, sea grande, pero no es muy común. Ok, ok. Mm. La parte que más irradia es el núcleo, evidentemente. Ok, a ver, voy a ver si ahora sí me deja compartirlo. A ver, a ver. Una ventana. ¿Se puede ver? ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve. Ok, presenta. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es el módulo, en este caso se llama SOLDIF. A ver, el módulo se llama SOLDIF. Vamos a ver un poco de la física del modelo, que es más o menos lo mismo del modelo de 2 puntos, con unas modificaciones bien puntuales. Vamos a ver cuáles son los inputs y qué es lo que se obtiene cuando se corrige el código, ¿no? Y luego unas perspectivas y mejoras. Ese código no es nuevo, sin embargo, hasta el momento se usa y tiene muchos updates. Entonces, es interesante. A ver, SolDIF es un módulo de un sistema que se llama Sycomore. Y Sycomore es ya algo más complejo, ¿no? Porque Sycomore reúne varios módulos. Un módulo, en este caso SolDIF, se dedica exclusivamente a modelar el Scredios Layer y la parte desde el divertor. Pero Sycomore también tiene otros módulos que, por ejemplo, estudian el núcleo, tiene otros que estudian la transmisión de energía de un potencial reactor hacia una planta generadora de electricidad y eso. Entonces, eso es Sycomore. Esto ya se los expliqué, pero es importante ilustrarlo de nuevo. A ver, acá tenemos el núcleo, que es el confined plasma o el core, las separates que
que divide las dos regiones del plasma, que se diferencian porque el tipo de transporte que tienen es distinto, ¿no? El núcleo tiene un transporte radial y en el caso del Scalius Layer le dije longitudinal, pero por lo general se le conoce como parallel transport o transporte paralelo. ¿Paralelo a qué? A la separatrix. Luego está el punto X, que es la parte donde se cierra la línea de campo del núcleo. El divertor, que es la región donde las líneas de campo que cierran al núcleo o de la separatrix se dividen hacia los targets, ¿no? Por eso se le dice divertor. Luego tienes una región que es el Private Flux Region, que es la región que se encuentra entre las dos patitas de la separatrix que se han ido para los dos targets. Tienes el upstream, que ya es que expliqué que es un punto geométrico donde sale la mayor cantidad de flujo de calor. Y tienes el downstream, en este caso se le pone downstream, pero realmente es el target, ¿no? Cualquiera de los dos nombres es irrelevante. Y aquí se tiene una ilustración perfecta de cómo vamos a ver nosotros el modelo. En este caso nosotros lo vamos a ver como una barrita, donde se identifica el upstream, que es el punto de donde sale el flujo de calor, y el target, que es el punto hacia donde llega el flujo de calor. Se identifica el punto X, que es cuando la línea de campo se divide, y la pared, ¿no? La pared. Y este sol width es que el grosor del Scalius Layer, porque que el grosor del Scalius Layer no es toda esta distancia, o sea, no es la distancia desde la separatrix hasta la pared en sí, sino existe una distancia que viene asociada a una magnitud que les dije en algún momento como un comentario, que es el Debye length o con la longitud de Debye. Esa es el sol width. El viernes, si alguien se anima, puedo hablar con Alejandro para hacer las deducciones respectivas. Y aquí están las tres ecuaciones de las que les hablaba, ¿no? Acá está la conservación de la presión, la ecuación de conservación de la energía con los sistemas de conductividad. ¿Dónde está la conductividad? Acá, en ese caso colisional, en el caso 0E, que es la conductividad en el vacío, creo que es esto, de electrones. Y esto de acá es la expresión para el Q paralelo, o sea, para el flujo de calor. En ese caso, algunas de las deducciones, como el gamma, por ejemplo, salen de la condición de Bohm. ¿Y cuál es la condición de Bohm? Es la condición de frontera que se da entre la velocidad del plasma y la velocidad del sonido en el plasma. Acá también se introduce el Extended Two-Point Model, que es de los que le hablé, es la introducción de tres factores de disipación para el momentum, que afecta la presión, el que afecta la conductividad del flujo de calor, y otro que afecta la potencia, ¿no? En este caso acá tienen los factores, pérdidas por presión, ¿debido a qué? A intercambio de carga, a ionización, acá la energía promedio que se pierde por reciclaje de hidrógeno. Ustedes dirán, ¿dónde se da el bendito reciclaje de hidrógeno? Bueno, se da en las paredes del tokamak que interactúan con el Sol. ¿Y cómo se dan? Se da porque como la región del Sol está adyacente a la pared del tokamak, pero como hay colisiones, siempre hay partículas que impactan sobre la pared del tokamak. Y la pared del tokamak tiene un factor de, vamos a llamarle porosidad, y captura a veces átomos que son expelidos por el Sol, ¿no? Pero también así como captura, también libera otros, porque es un sistema dinámico. Entonces también se hace una consideración acá, que es una consideración puramente experimental, claro está. Y luego se dan pérdidas por radiación, que es las que mencionaba su compañero, ¿no? Y como se dan cuenta, no es que cubra esas pérdidas por radiación, no cubren todo el range de 0 a 1, o sea, ese 0 a 1 sería de ninguna pérdida a toda la pérdida, ¿no? Hay un factor. En este caso es un factor ideal, ¿no? Porque realmente es menos. Sistema de ecuaciones. En este caso, creo que de eso también les hablé hace un ratito. Acá tenemos el Q paralel. Y ese Q paralel, de alguna forma, tenemos que
reducirlo, ¿no? Porque es una incógnita. ¿Cómo se hace? En función de la potencia del CEP. Acá lamentablemente se usan muchas variables distintas. Ese PSET es el PSOL que vieron antes. ¿Qué es el PSET y qué es el PSOL? Es la potencia que cruza del núcleo al Sol, que les creyó Slayer. ¿Por qué sobre área? Porque el flujo de calor tiene unidades de densidad, de intensidad. Y luego ese A paralel, ¿cómo se hace? Que este vínculo con las líneas de campo y el radio P. El radio P es el radio del core, de la región que ustedes ven, que dice core en ese corte longitudinal. Bueno, ese es el radio P. Y este lambda Q es la longitud de Debye. Ahora, parece complejo realmente, pero es muy fácil. Si alguien quiere, les envío uno de los papers que tengo y ahí hago la deducción. A ver, aquí se tiene que, cuando se mezclan estas ecuaciones, se obtiene que la temperatura del target es dependiente de los factores de disipación, en este caso de los tres, y del flujo de calor. De ahí ustedes pueden ver que hay otros factores, pero por lo general todos son constantes. El gamma es constante, el NU tienen que darlo, en ese caso que el NU es la densidad del lag stream. El Q sub 0 es 2000, el MI es la masa de los iones, que se vinculan a la masa de los electrones por un factor de 226, algo así. Y bueno, acá tenemos una solución gráfica, ¿no? Porque, como se dan cuenta, es la temperatura del target está en ambos lados. Y así se puede ver que más o menos la temperatura está entre 200 y 300, más cercano al de 250 electronvolt. Para este caso particular, y considerando un F-power entre 0 y 0.9. Sin embargo, se usa esta deducción o solución gráfica más para solamente ilustrar. Aquí se estudia, por ejemplo, que el F-power, que es el factor de disipación de la potencia. Acá, como ustedes pueden ver, hay un gráfico experimental que depende de muchos tipos de átomos y que está en función de la temperatura y del flujo de calor. Eso de acá no nos interesa tanto, sinceramente. Pero es importante que identificar estos 6 átomos por si tenemos alguno de ellos en nuestra reacción, ¿no? Ese es el geometry input, es por lo que les mencioné también, o sea, depende mucho del tipo de geometría que tengamos en nuestro tokamak, ¿no? En este caso, en nuestro modelo numérico. El RP, ya les mencioné, es este radio interno. Imaginemos que esta D es un círculo y ese es el radio interno del plasma. No, el AP es el radio interno, perdón. El RP es el radio de todo el toro, el toroide. El aperture elongation es un factor geométrico por ahora innecesario. Tiene un rango de uso. Si quieren la deducción, también se las puedo dar el viernes. El aperture angularity también, que es más vinculado a cuán ancho es esta D o cuán contraída es esta D. Y el aperture angularity también. Y estos diff modelos geométricos están más vinculados a esta región en rojo, cerca del punto X. Acá tenemos el heat flux depends on line incident y acá viene la deducción de este factor. De este Q paralel igual a Psec sobre este B teta sobre B phi. ¿Qué es B teta? B teta es la componente del campo magnético, pero que tiene sentido poloidal. O sea que va enroscando como anillos al toro. Y este B phi, ¿qué es? Es el campo magnético toroidal, que es el que sigue la línea del mismo toro. En este caso se las usa para poder derivar el ángulo de incidencia, ¿no? Del flujo de calor sobre el target.
Y este es el punto key peak out, significa es en qué punto se alcanza el mayor pico de calor sobre el target. Porque cuando el flujo de calor impacta sobre el target va a formar una distribución. Entonces, para obtener el mayor, tenemos este tipo de, bueno, esta ecuación dividida en dos partes. Esta de acá, si ustedes se dan cuenta, es un balance, ¿no? Ese es el P sol o el Pz, que es la potencia que cruza desde el núcleo hacia el sol menos la radiación del sol, o sea, la radiación que pasa en toda esa región paralela, y la radiación por el factor de hidrógeno, que debe ser un factor que introduces o introducimos nosotros en el código, ¿no? Sobre el AWET, ¿qué es el AWET? Es como la región que se va mojando por el flujo de calor, o sea, la región afectada por el flujo de calor. Y este PRAT sol es la radiación, en este caso en el sol, porque el efecto del factor de radiación, este factor está un poco raro, pero bueno, sobre el área de Geldibertol. Eso de acá, si queremos, lo podemos eliminar, porque solamente es un extra que por ahora no lo necesitamos. Y aquí se pueden ver algunos resultados, ¿no? ¿Hay un problema acá con las unidades? No, con la leyenda. Pero al menos el primer gráfico de la parte superior indica la densidad. En este caso, ¿dónde? En el upstream como en el target. La línea azul es la densidad del upstream y la línea verde es la densidad del target. Y los dos están en función del factor de radiación de potencia. Entonces se puede ver que cuando el factor de radiación de la potencia es muy chiquito, o sea, cuando casi no hay radiación o no hay pérdida por radiación, las dos densidades no cambian. O sea, evidentemente son distintas y mantienen ese factor de NU por TU igual a 2 veces NT por TT, pero no cambia el hecho de que es casi constante, ¿no? Hasta que llega a un punto crítico de los 10 megavax, es un factor que también se cumple en las máquinas grandes y reales, como ITER, no, perdón, como JET, y luego van cambiando, ¿no? Cuando la radiación ya es muy grande, hasta la densidad del target puede crecer mucho. Y ustedes dirán, bueno, no pasa nada, es solamente un número. No, hay un problema. Cuando la densidad en el target crece demasiado, inclusive más que la densidad del outer midplane o del upstream, eso quiere decir que muchas de las partículas del target, como ustedes recordarán, tenemos esta estructura, muchas de las partículas que están reaccionando acá porque la densidad es enorme por la radiación, van a introducirse en el núcleo. Y si hay introducción de partículas externas al núcleo, ¿qué va a haber? Se va a dar un efecto de mayor radiación. Y si hay un efecto de mayor radiación, el núcleo se va a ir enfriando. Y si el núcleo se enfría, la reacción se termina y no hay fusión. Entonces, por eso no se puede llegar a ese factor y se tiene que tener cuidado, ¿no? Y acá se pueden ver las dos temperaturas. Y es más o menos como les voy diciendo, o sea, las dos temperaturas se mantienen a una distancia casi constante, pero la radiación aumenta, entonces la temperatura del target cae mucho también. Y ustedes dicen, pero acá hay algo raro. O sea, la densidad sube, pero la temperatura disminuye. ¿Por qué? Bueno, porque en ese caso, en el target, al haber tantas partículas, en una celdita, por ejemplo, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, habrían muchas partículas. Y como hay muchas, con alta energía cinética, al colisionar más, están disipando más calor por radiación. Y como disipan más calor, bueno, se enfría más rápido. Y es razonable que la temperatura del target también caiga. ¿Y por qué cae que en este caso la temperatura del Axion? Ustedes dirán. Bueno, pues es muy fácil. O sea, se los expliqué hace un rato, ¿no? Cuando hay contaminación del núcleo, poco a poco la radiación que es que en el núcleo también va a ir aumentando y la temperatura va a ir cayendo y por tanto la temperatura del Axion también va a caer porque al fin y al cabo la temperatura del Axion depende del calor que fluye desde el núcleo hacia el Sol, pero si cada vez hay menos calor, la temperatura va a ir cayendo también. Y acá la potencia, ¿no? En el caso de la potencia no hay mucho que explicar, es casi lineal para los dos. Y este caso es el porcentaje de argón. En este caso, ¿a qué se refiere? Se refiere al tipo de partícula que estamos usando, ¿no? Es casi constante, se llega a un punto en el que la radiación es máxima, que es un pico de contaminación, y ¡pum!
cae y se terminó la reacción. ¿Alguna pregunta sobre esto? Una consulta. Cuando la densidad es muy grande, y hay colisiones y se disipa calor por radiación, ahí se está diciendo que está ocurriendo fusión. ¿O No, por qué? no, ¿Por no, qué, no, no. y esa No, radiación, por qué no es reabsorbida en todo caso por la vecindad? porque en sí toda esa región está disipando calor por radiación y la fusión es otra cosa, o sea, la fusión no va a disipar solamente energía por radiación, o sea, también va a aumentar a ver, ¿cómo explicarlo? Que el momentum, entonces, va a aumentar la cinética del sistema, ¿no? Y recuerda que yo estoy hablando ahorita de la disipación de calor en el target, y la reacción de fusión debe darse en el núcleo, por una sola especie, que en este caso. Si tú estás introduciendo partículas del target, no son las partículas que tú quieres en el núcleo. ¿Por qué? Porque recuerda que, a ver, es todo un ciclo, pues, ¿no? Tienes el núcleo, imagínate que en el núcleo hay hidrógeno, deuterio, tritio. Reaccionan. Sale un poquito de calor por el lado del midplane. Viaja por el Sol. El Sol que interactúa con la pared. Entonces hay partículas de la pared que están mezcladas con esas partículas de plasma. Llegan al target. Por alguna razón, el factor de radiación de la potencia es muy alto. Eso quiere decir que la densidad en el target va a ser altísimo también. Pero esa densidad ahí va a ser plasma, va a ser partículas de la pared, va a ser otras cosas. Y esas son las partículas que se van a introducir en el núcleo. O sea, van a haber partículas que, como no son de del mismo tipo que las del núcleo, no van a fusionarse con las partículas del núcleo, no van a solamente disipar calor. De eso, a eso me refiero. Y un ejemplo claro es lo que pasa, por ejemplo, en ITER, ¿no? No, perdón, no, en JET. ¿Qué es lo que tiene JET? JET tiene, bueno, deuterio tritio en el núcleo, pero tiene paredes, acá se los ilustro, tiene esta pared de berilio y esta pared de tungsteno. Y cuando aquí hay mucha densidad, se introducen acá y el tungsteno es potente para que emitir radiación. Entonces contamina todo esto y hace que la temperatura caiga de golpe. Y ¡pum!, ya no hay nada. Porque recuerda que la fusión es un proceso muy delicado y si no se cuida bien el factor de contaminación, nunca va a haber fusión. Y es por eso que no hay hasta el día de hoy. Ah, ya, entonces la temperatura baja porque los contaminantes evitan que siga habiendo fusión. Exacto. Y de por sí, o sea, es tan delicado el problema, como te mencionaba, que hasta ahora no hay fusión porque hay mucha contaminación. O sea, inclusive ahora que hay muy buenas máquinas, ¿no? Ya, ok, entiendo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bueno, de eso ya les hablé. Es interesante ver cómo crece la densidad y la temperatura disminuye porque esas dos magnitudes por lo general funcionan de manera inversa. Si en tus experimentos o tus simulaciones estas no tienen un comportamiento inverso, por lo general lo que estás haciendo es que está mal. Acá está la relación inversa. Esta es la de la potencia. Acá sobre el target. Y acá es el tipo de partícula, ¿no? El input para el código que vamos a ver mañana. Mañana ya van a poder manipular el código. Las características geométricas. El radio mayor, que es el radio de la dona, en ese caso del toroide. El radio menor, el AP. El Q95 es un factor geométrico difícil de explicar ahorita, pero tiene que ver mucho con el hecho de que pueda o no pueda haber fusión. ¿Por qué? Porque por lo general, una partícula en un tokamak que está girando, en este caso con la dona por efecto del campo magnético, solamente puede fusionarse, o sea, solamente puede generar energía por fusión si lo hace en un tiempo específico. O sea, hay un tiempo característico para cada una de las máquinas que depende de cada especie. Si no lo hace en un tiempo específico y sin contaminación, no puede haber fusión.
y este Q95 o este Q95 nos da toda la información que necesitamos sobre eso. Les voy a explicar en más detalles si alguien quiere el viernes, como les decía. Las condiciones de operación. Bueno, esto es muy fácil saber por qué se le dice condiciones de operación, ¿no? El PZ es la potencia que cruza del core al sol. O sea, ese es el punto de partida mínimo que necesitamos para saber cuál es el tipo de flujo de calor que vamos a tener en el outer midplane o upstream. La densidad que nos separa también, porque es importante, porque es la densidad del punto desde donde parte el flujo de calor, por todo el Scalios layer, ¿no? Y otras magnitudes físicas está el lambda Q, que es el Debye length, o la longitud de Debye, que caracteriza, que en este caso, a cada uno de los Scalios layer para diferentes máquinas, para diferentes potencias. Y estos dos factores de disipación, ¿no? Cuán conductiva es nuestro flujo de calor y cuánta diferencia de presión hay entre el upstream y el target. Y la salida del código es el factor de argón, que en este caso, porque está trabajando con argón, vas a ver cuánto de las partículas están reaccionando, pues, ¿no? El Q-peak para saber el flujo de calor máximo que se alcanza sobre las paredes del target, o sea, sobre las paredes del tokamak. Y el gas puff. ¿Qué significa el gas puff? El gas puff es la inyección de partículas necesarias para compensar, bueno, es solamente una traducción, para compensar la pérdida de partículas en la pared. Y eso es lo que yo le estaba diciendo. Como el Scalios layer interactúa con la pared, va a haber partículas que se van a quedar atrapadas en la pared. Y eso implica que va a modificar el flujo de calor en el Scalios layer. Entonces acá dice cuál es la cantidad de gas que necesitamos para compensar esto. Porque hay sistemas en los tokamaks que inyectan gas también. Entonces, por eso es importante. Bueno, acá solamente hay unas relaciones experimentales de distintas personas. Si quieren los papers, me los piden y yo se los mando con toda libertad. Pueden escribirme. Acá hay algunos resultados. Este caso es el del intercambio de carga. No, no es intercambio de carga, es ionización, si no me equivoco, en función de la temperatura. Acá como varía el factor de Fmom con escala logarítmica en función de la temperatura, siempre aumenta. O sea, siempre hay una diferencia de presión cuando la temperatura es muy alta, pues, ¿no? Eso ya lo vimos al inicio. Bueno, realmente no es tan relevante. Es bueno entenderlo, pero no se introduce en nuestro código. Acá cuando no hay pérdida de presión. ¿Qué quiere decir cuando no hay pérdida de presión? Cuando el Fmon no existe en nuestro sistema de ecuaciones. Y aquí cuando se introduce que el Fmon, o sea que hay una diferencia de presión. Evidentemente hay distintos momentos cuando la temperatura cae, ¿no? Y también ya la densidad que en el target no crece de manera tan abrupta cuando se modifica el factor de radiación. Por eso es un juego entre los tres factores, y eso que no estamos introduciendo todavía GLF-con, que es el factor de conductividad. Este factor es interesante. Y bueno, eso es para otros códigos que aún no hemos visto. Ese es el código de mi laboratorio. El Solage 2D Irene. Y bueno, ¿alguna pregunta? Sí, una consulta. Entonces, las gráficas anteriores en las que se ve la concentración, ajá, esas. Y también que mostró antes también, la misma de la izquierda, creo. Ujú, ajá, sí. Eso básicamente está diciendo que hay un límite para la concentración con la que se puede trabajar con este al menos que predice este modelo, ¿no? O sea, Sí. esto. Recuerda que este modelo solo considera dos puntos, y aunque ambos sean importantes, no es real, es un caso ideal, porque realmente hay un factor de radiación que no se puede cuantificar, y aparte que hay otros fenómenos de presión, que no lo estamos hablando ahorita, ¿no? Que son fenómenos ya que dependen del tipo de confinamiento, que son interesantes.
Y entonces, evidentemente, los resultados que vamos a obtener son ilustrativos, nos pueden orientar en una que otra cosa, pero no son determinantes. Ya, y ese título que dice los límites tecnológicos y nos comentó que en el JET inclusive no, o sea, existe todavía este problema de contaminación del núcleo. Ujú. Este, no sé si podría comentar un poco más sobre eso, o sea, entonces actualmente no es sostenible, digamos, o qué es lo que afecta la concentración de partículas con la que se trabaja, ¿no? O sea, que el tamaño del tokamak, o sea, ¿cuál es la limitación, quiero decir, que ocurre entonces de esta predicción? Bueno, la principal, o sea, a ver, hay muchas, pero la que yo hasta el momento sé que es la principal, al menos en JET, no es tanto que el tamaño del tokamak. En un inicio, quizás hasta los años 80 o 90, se creía que a tokamaks más grandes la reacción mejor, pues, ¿no? O sea, como que las cosas van mejor, porque eso decían los resultados experimentales hasta el momento. Pero luego salió un paper de alguien que se llama H, donde demostraba que existía un sistema de escalamiento sobre las magnitudes físicas en el tokamak para que haya fusión, que no dependía del tamaño del tokamak. Entonces, como que ahí se cambió un poquito el paradigma, ¿no? Y se dice, bueno, entonces no se requiere de algo tan grande, pero ya ITER, por ejemplo, ya está en construcción. Entonces, ahí dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el problema por lo que no hay fusión? Bueno, entonces, debe ser porque para que haya una mejor fusión, tiene que haber un mejor confinamiento. Y para que haya un mejor confinamiento en una máquina de confinamiento magnético, tiene que haber un mejor campo magnético. Y para tener un mejor campo magnético, ¿qué se requiere? De unas muy buenas bobinas. ¿Y cuáles son las mejores bobinas que existen? Las bobinas superconductoras. Ah, bueno, entonces construir unas bobinas superconductoras muy estables es muy difícil. Y las que existen, porque sí existen, ¿cuál es el inconveniente? Que las bobinas están muy cerca del plasma. Entonces, de todas maneras, tienes que hacer convivir un sistema superconductor con un sistema extremadamente caliente, pues, ¿no? Entonces, ahí está el problema tecnológico un poco. Ahora sí. Sí, sí, aunque me queda un poco todavía la duda. Entonces, esta gráfica me dice que hay una concentración límite, digamos, para trabajar. Ah, ¿De sí. qué es lo que fija estas concentraciones de trabajo? ¿Crecen a lo largo del tiempo o de qué dependen? Depende mucho de este factor, ¿no? Del PZ y del tipo de átomo que estén en tu reacción. Y también depende del tipo de material que tengas sobre la pared del tokamak. En ese caso, por ejemplo, en JET, antes de la pared que tienen ahora, que es de berilio tungsteno, tenían una que era de carbón. Y el carbón era muy bueno porque el carbón no reacciona cuando, por ejemplo, contamina el núcleo y no enfría el núcleo, ¿no? Pero el gran problema del carbón es cuando se tenía, en este caso, reacciones deuterio-tritio, atrapaba demasiado tritio y era muy reactivo. Entonces también, por ejemplo, este PCEP es muy importante porque si el PCEP es muy bajito, entonces probablemente tengas una buena conductividad en tu Scarius Layer, pero no vas a alcanzar la energía necesaria en el tiempo necesario para que las partículas, bueno, para que los átomos se fusionen. Entonces tienes que subir la potencia. Pero si subes la potencia, por ejemplo, aumenta la presión en el núcleo, y si aumenta la presión en el núcleo se dan como erupciones de plasma. Y si es que erupciones de plasma, baja la presión, pero el sistema se vuelve más inestable. A esas erupciones de plasma se le llama ELM, que son Age Localized Modes, así se le llama. Entonces, en sí no es solamente un factor, como te decía, son muchos que dependen principalmente de este PCEP, ¿no? De la energía que sale del núcleo al sol, de los átomos que están reaccionando y del material sobre el que está hecho tu pared. Y sobre todo del campo magnético que tengas en tus bobinas. Ah, ya entiendo. Y bueno, ya si me permite una consulta adicional, Dime. bueno, aquí creo que este PCEP es algo que quizás se obtiene resultados experimentales, ¿no? Ujú. Aquí por el modelo se está fijando, pero experimentalmente o en la realidad, ¿qué es lo que uno fija digamos, afectar este PCEP, ¿no? O sea, el valor del campo magnético o qué más es lo que fija para... Esa es una buena pregunta por el hecho de que
como nos podemos dar cuenta, puede haber una potencia que cruza, que evidentemente, bueno, un flujo de calor que cruza del núcleo hacia el Sol, pero no va a cruzar de la nada, ¿no? Justo hoy creo que llega la importancia de tu pregunta. Hay sistemas de calentamiento de plasma que todos los tokamaks alrededor del mundo tienen. Hay de muchos tipos. El más popular es el NBI, que es el Neutral Beam Injector. ¿Qué es lo que hace el Neutral Beam Injector? Introduce o bombardea el núcleo con haces de partículas neutras de alta potencia. Entonces aumenta de manera brusca la densidad y la temperatura del núcleo de tal forma que este pez sol es grande, o sea, 10 megabats, 12 megabats, que cruzan desde el núcleo hacia el Sirius Layer. De ahí existen otros. Está uno que se llama ICRH, que es algo así como Ion Heating System o algo así, que solamente se encarga del calentamiento de los iones, pero por radiación. Tiene un tipo de frecuencia particular, usa un sistema particular también. Pero que el impacto sobre los iones no es tan fuerte como el impacto sobre los electrones. Existe otro sistema para eso, que es el ECRH, que es el calentamiento por electrones. Y hay un sistema de modos y todo lo demás, pero tanto el ICH como el SH calientan mediante ondas. Esos, que el plasma, o sea, aumenta la temperatura, pero no aumenta la densidad. Entonces, que en ese caso, la potencia que cruza desde el núcleo hasta el Sirius Layer no es tan grande, a diferencia de que el Neutral Beam Injector, ¿no? Que sí que introduce partículas y aumenta la energía cinética del núcleo también. Eso es, o sea, son sistemas de calentamiento o heating systems de que sí se pueden controlar de manera exterior. ¿Está bien? Sí, ok, muchas gracias. De nada. Si quiere más información, me escribes algo y yo te mando lo que gustes. ¿Los demás? ¿Alguien tiene preguntas? Porque creo que nos vamos a quedar acá. ¿Pero alguien tiene una consulta? Mañana, de todas maneras, vamos a ver que el código ya lo van a poder tener ahí, van a poder manipularlo y van a poder ver los gráficos ustedes mismos, ¿no? Van a poder manipular el FMON, el FCON, el FPower. Sin embargo, yo les voy a hacer preguntas de por qué lo están modificando en ciertos rangos, ¿no? ¿Alguna consulta? Pueden preguntar lo que quieran. Si alguno quiere solicitar las presentaciones, solamente tiene que decírmelo, se las puedo enviar, no hay problema. ¿Alguna consulta o todo está claro? Sí, ¿cuánto tiempo dura la reacción de fusión? Ahí. Depende mucho del tipo de máquina, porque existen máquinas que se llama de pulso corto y hay máquinas de pulso largo. Por lo general, las máquinas que tienen pulso largo es porque tienen bobinas superconductoras y las máquinas que tienen pulso corto es porque tienen bobinas, entre comillas, convencionales, ¿no? A ver, un ejemplo es, por ejemplo, el tokamak de configuración variable del centro suizo de plasma tiene un pulso promedio de 1.5 segundos, por ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo es el pulso del tokamak de mi laboratorio, que es el tokamak WES, que es Tungsten Experiment Tokamak, algo así. Tiene un pulso largo porque tiene una bobina superconductora y puede durar hasta como 10 segundos o algo así. Pero la mayoría de las máquinas son de pulso corto. Las máquinas de pulso largo son el de mi laboratorio, WES, en Francia, en Cadarache, y el K-Star, que está en Corea. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, si van a preguntar algo, es hoy o mañana, bueno, pero... Una pregunta, disculpa. Dime. Había mencionado que al inicio del último PDF que habías compartido, el modelo que se va a estudiar, el modelo numérico, que es básicamente como que a un lado tienes el target y al otro lado tienes la fuente de calor. Ajá.
¿Lo puedes poner, por favor? Porque quería Claro, por saber supuesto. cómo es qué tanto se simplifica el modelo, ¿no? Porque, o sea, estoy observando ahí bueno, estoy observando ahí Ah, ¿no? antes, ahí está bien. Ya, estoy observando ahí, por ejemplo, el punto del upstream y el Ujú. punto del downstream, o sea, tiene una, digamos, ¿por qué se le simula o por qué se le aproxima a esa barra, ¿no? Porque el downstream, si bien es cierto, el flujo de calor que sale por ahí es diferente la dirección a por donde sale por el downstream. Entonces, ¿por qué se le aproxima a esa barra? Ah, bueno, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, Ujú. lo que dices es cierto, pero la ilustración del lado derecho solamente nos está mostrando de que tenemos en el modelo dos puntos que son importantes. No está mostrando la incidencia del flujo de calor sobre la pared, o sea, sobre el downstream. O sea, no es un modelo completamente fidedigno de lo que está pasando en la reacción. El factor Ujú. geométrico se analiza más en este gráfico. Aunque no he hecho las deducciones hoy día, como les mencioné, las puedo hacer el viernes. Aquí ya se puede ver una ilustración un poco más fidedigna. Pero sí, tienes razón en lo que dices. Ya, gracias. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda más, chicos? Ya les envié el correo al chat si alguien quiere cualquier cosa, ¿no? Inclusive, o sea, si mañana alguien no viene y quiere de todas maneras leer un poco más sobre esto, escríbame con toda libertad. No sé si alguno de ustedes desde antes ya ha estado interesado en el plasma o en la fusión. Si realmente están interesados, sean libres de preguntar y si quieren alguna información extra, no sé, alguna escuela donde quieran ir luego o un programa de doctorado, pues, pueden preguntarme lo que ustedes gusten, yo estoy disponible. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues entonces yo daría por terminada la presentación y les agradezco por su tiempo y los veo mañana para poder correr el código. ¿Está bien? Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias.